Bueno, en este vídeo os voy a hablar del Santo Grial. Que han habido siempre discusiones acerca del Santo Grial por todo el mundo, en muchos lugares. Unos decían que el Santo Grial estaba en Valencia, otros que estaba en León, otro que estaba en Galicia, que pasó por San Juan de la Peña, que luego llegó aquí, que tuvo un periplo muy grande. Pero bueno, tenéis que saber que el Santo Grial es la representación de Cristo en la tierra. Era la copa con que celebró la última cena con sus apóstoles, y que era una copa sencilla, una copa como una foto que os pondré ahora luego, de arcilla, una copa que no tenía ninguna ornamentación, pero en todas las iglesias con el paso de los siglos se ha ido ornamentando para darle su, digamos, como es la representación de Cristo, está en esa copa, pues entonces ellos lo ornamentan como para darle más empaque. Y bueno, simplemente con eso, con la copa esta, es cuando celebró la última cena con sus apóstoles y su primera discípula, que era María Magdalena, y ya les dijo que le iban a matar y no le creyeron, y luego sucedió, ¿vale? Entonces hay que decir que si Dios llegase a la tierra ahora, pues diría que hay no le gustaría mucho, porque el nivel que hay es un poco bajo, entonces se ha perdido la espiritualidad en pos de la materialidad, y eso ha llegado a que mucha gente esté perdida. Hay que saber aunar las dos cosas, y la representación de la copa es la representación de Dios en la tierra a través de Jesucristo, su Hijo, y es como la sencillez sin adornos, y es su sangre, su forma de ser, y luego aparte que tiene que tener también un poco de firmeza cuando hace falta. Entonces es como las copas de los franciscanos o los dominicos, que no tienen nada que ver con la ornamentación, pero la ornamentación lo han dado los católicos para, digamos, que darle más empaque y reverencia frente a una copa que fue la copa que utilizó Jesucristo en su última cena. Y bueno, esto es para que lo sepáis. Y hay que decir que la copa ha ido recorriendo diferentes lugares, y también en una pequeña ermita en Galicia, también decían en Pedreros, creo que era por ahí, que también la tenían, pero al final realmente no se sabe dónde está. En todos los sitios que dicen que está, la misma copa tiene muchas ornamentaciones. Ahora os pondré diferentes fotografías, pero esto representa realmente a quien tenía el grial dentro de él, que era Jesucristo, que era el que tenía la sangre del Padre, que no había sido creado aquí, sino que había sido creado en otra dimensión, y que luego había bajado a la tierra, y que tenía la bondad y la maldad justa, suficiente, en justa medida, y luego aparte la firmeza para poner a la gente en su sitio, y porque era el unigénito de Dios. Y espero que os guste, que me deis un like. Voy a poner las fotografías para que veáis realmente cómo es una copa de los franciscanos o de los dominicos, que es realmente la copa de la última cena, porque sus discípulos eran como los monjes franciscanos y dominicos, y luego se fue tergiversando con diferentes añadiduras humanas que no eran las que decía el Padre. Y espero que os guste y que me deis un like, y si no sabéis esta historia, pues ya la sabéis. Hasta en próximos vídeos os explicaré otras cosas. Un cuenco realizado, pero no es la copa en sí, es como sería la copa en realidad si se viese del mismo material. Bueno, aquí os voy a hablar de las 3 canonizaciones del mundo judío. La primera es en el 515 a.C., que decretó Esdras el cierre del canon bíblico. Se sacraliza el texto, y que esto dice que lo dijo Dios y que proviene de Dios. No es el Antiguo Testamento ni el Sirasirín, que decía Rabbi Akiva en el 130. La segunda canonización es el cierre del Talmud. Ya sabéis que el Talmud está el Talmud de Jerusalén, que es de 135 a.C., y el de Babilonia, que es en el 499 a.C. Interpreta todas las leyes que existen, no solo en la Torá, sino también en el Antiguo Testamento. Y la segunda canonización es del Talmud, y está la canonización de la Mishnah, que es el análisis del Antiguo Testamento, que es en el 200 a.C., y luego de la Geburá del 499, que es el análisis que hace de la Mishnah. Y luego ya la tercera canonización, que es la más importante, que es la del Zohar, que esto se realiza en Ávila por Moisés de León. Y esto, bueno, es en la Edad Media,
todo el mundo judío apoya el Zohar. Para el judaísmo está en el mismo nivel que el Talmud y que el Antiguo Testamento. Enlaza y ultima la canonización de un texto inspirado. El canon de todo el judaísmo mundial se cierra en Ávila. Resumiendo, que hay 3 etapas que son: la primera etapa es la de la ley de Moisés, la historia jurídica y la etapa legal. La segunda etapa es cómo se va a existir el pueblo judío en la diáspora, cómo van a mantener en el exilio y cómo van a interpretar las leyes, porque sabéis que algunos cruzaron a otro lado del Jordán y no se llevaron las enseñanzas judaicas y perdieron la conexión con Jerusalén. Y luego la tercera, cuál es el sentido de todo, y esto es el Zohar, que es el sentido de la totalidad de la Torá. No es como la Torá en términos de ley, sino de la Torá en términos de enseñanza. ¿Qué nos puede enseñar la Torá? Aquí la enseñanza es que te la entrega Dios a través del universo, a través de tu alma, es decir, del universo divino te manda a tu alma información. Y esto es el principio del misticismo judío a partir del Zohar, y se preguntan que cuál es el sentido. Y esto se produce en el siglo XI al siglo XIII, sobre todo se produce en Girona, y se pregunta el sentido oculto de todo esto. La mística, pues es un estudio, los místicos judíos se están preguntando constantemente cuál es el sentido subyacente, el sentido oculto de todo esto, porque en la historia a veces no se revela el sentido en el espacio temporal. Por tanto, cuando hablamos de sentido, hablamos de las enseñanzas eternas que se extraen del texto de la Torá, que es un libro que está en el espacio temporal. El texto de la Torá, que es la Biblia hebrea, que tiene dentro el libro de los jueces, Moisés, la historia judía, pero lo que se va a tratar de extraer ahora es cuál es el sentido eterno de la Torá. Entonces, existió un primer autor que iba a extraer el sentido eterno y que quiere independizarse un poco del sentido temporal. Dejó el espacio temporal y busca lo que está dentro del espacio temporal, que fue el filósofo Filón de Alejandría, que era judío. Para muchos es el iniciador de la Cábala antes que Rabbi Simón Bar Yochai. Además, tenéis que saber que los escritos de Rabbi Simón Bar Yochai no son suyos, pero se incluyeron como suyos, no se saben a quién pertenecen. Entonces quedó apartado de los estudios judíos, desde la yeshiva, no se estudió porque lo que quería era encontrar el sentido espiritual. Entonces, cuando se busca el sentido espiritual, que es esotérico, pues queda anulado, y entonces los dogmas y la liturgia pues ya no se siguen, porque se está buscando en lo interior del alma de cada cual. Y esto es muy preocupante porque, claro, en todos los sitios hay normas y hay diferentes dogmas de diferentes iglesias y todo. Entonces esto va en contra de muchos de los poderes, porque como esa persona mística está buscando el poder individual, su sentido espiritual, su sentido de su alma, pues no es un poco comprensible para el mundo terrenal con sus normas. Entonces todo el místico se libera de las creencias de su identidad, porque si viniese por ejemplo ahora San Juan de la Cruz, pues lo matarían, porque decía unas cosas y era misticismo judío puro y duro. Entonces el Zohar en sentido universal es problemático, porque lo oculto, lo eterno, no está incardinado, no encaja muy bien con la estructura institucional. Porque si podéis tener en cuenta, por ejemplo, a Saulo de Tarso, que era San Pablo, que hablaba de la circuncisión de corazón. Es decir, que se podía dejar de hacer la circuncisión normal, porque ya tenía la circuncisión de corazón, y entonces se podían ser los prosélitos de la puerta y formar parte de las sinagogas sin hacerse la circuncisión, con lo cual va en contra de las normas de la ley de Moisés, y entonces hay una revolución, digamos, ¿no? Entonces no necesitan el bautismo externo y se carga de un plumazo el sacramento del bautismo. Cuando se acerca una persona a la universal, pues no se le puede mucho controlar por las instituciones, porque las instituciones tienen mucho miedo que la gente descubre la identidad universal, que es el Zohar, porque entonces descubre la verdad y ya lo que les digan ya no les sirve, ¿no? Entonces, hay que decir que el Zohar fue desconocido hasta 1525, donde se realiza la primera impresión en Venecia y se empieza a difundir. Este libro estuvo más o menos 2 siglos recorriendo las distintas juderías españolas, pero no tenía sentido, porque lo tenía solamente cierto grupo de élite,
dentro de una élite de unos grupos reducidos y minoritarios. Entonces, hay que decir que ahora es la primera generación en que se abre el Zohar completamente para que la gente lo estudie, porque antes eran grupos intelectuales cerrados y los grupos ortodoxos tenían mucho miedo que la gente normal estudiase esto. Y hay que decir que el último filósofo místico fue Orígenes, y él decía que nosotros somos como un reflejo de la divinidad. No somos un ente independiente porque somos parte de la divinidad, por eso Dios se refleja en nosotros. Continúo, toda acción es teosófica, además de telúrgica, o sea, tú ya recibes una gracia de la divinidad y la devuelves. Pero como nunca le puedes devolver a Dios lo que te da, porque Dios te da más y además te da la vida y te da la existencia y te da muchas cosas, entonces existimos porque Dios nos ha creado y al mismo tiempo porque somos una energía cosmogónica, es decir, somos humanos y somos divinos, y eso es el éter primordial o el Abir. Entonces, explicando lo de la palabra Abir, que es Aleph, He, Baf, Res, pues se quita la Aleph y entonces queda Aleph, Baf, que es Or, luz de Dios. Entonces son la luz de Dios de las 10 dimensiones divinas que tenemos dentro de nosotros. Entonces, el éter descompuesto en una parte es luz, que es Or, y la otra parte es la letra madre, que es igual a la inicial de la matriz, que es Yud He Vav He. Entonces, el Zohar es el libro del esplendor o de la luz brillante, donde sale, el que se llama Resplandor. De ahí hicieron una película en Estados Unidos que era El Resplandor, que más o menos seguramente estaría explicando esto, y que Dios solamente es un reflejo, porque solamente el hombre puede soportar el resplandor de Dios, porque si lo ve directamente, pues tanta magnificencia no la puede soportar. Entonces Dios da a quien quiere un reflejo suyo y va recibiendo información y, digamos, diferentes luces que puede aguantar y sostener. Y por medio del estudio del Zohar, pues al final la gente va escalando en la información y en todo lo que aprende. Por eso la gente que estudiaba el Zohar se le llamaba iluminados, que viene del iluminismo alemán del siglo XVIII, pero que luego aquí se utilizó más que nada en la Edad Media. Entonces, cuando una persona estaba iluminada, decían que estaba en Ascalá, que era el estado de iluminación, pero era una iluminación tenue porque, como os he dicho antes, no se puede soportar toda la luz de Dios, porque eso es imposible de soportar. Entonces tenía una pequeña, digamos, pinceladas de iluminación que le iban llegando para que las pudiera soportar y las pudiera canalizar. Entonces, en Daniel se habla de la iluminación de los masquilín, que son los iluminados, que iluminado significa no es que es una bombilla que se enciende, sino que entienden toda la palabra divina de Dios y van entendiendo cómo está hecha la creación, cómo los mensajes de Dios lo que quieren decir es la dinámica de la creación. Porque si vosotros empezáis, cuando empieza, pues dice Bereshit bara Elohim et Atzomait baaretz. Hay que decir que Bereshit es en principio creó. Y aquí marca la dualidad. Entonces hay que decir que no, que es Reshit, que es en principio, y se le tiene que sacar la letra, ¿no? La letra Bet de Bereshit. Y Reshit en su interior tiene un secreto, que el secreto de Rosh, que es Keter, que eso es que está en la cabeza, que es la conexión de la cabeza con Dios. Entonces, lo oculto detrás de la vina cosmogónica existe el hombre primordial, existe Keter, y esto es la cabeza pensante o la cabeza divina o la cabeza de Dios. Entonces tiene también un secreto porque Dios, cuando creó, insufló primero fuego, y entonces a partir de ahí se creó el mundo, porque los primeros elementos eran el helio y el hidrógeno, y son los primeros componentes del universo. Se crea un vacío en la cabeza pensante, envía fuego, y con esto llegamos a lo que se llama bienaventurados, que son los que comprenden el origen de todo y comprenden cómo se forma el universo y cómo son las leyes aquí, y cómo no son las bienaventuranzas, que los católicos sí que las han entendido como en el sentido literal, pero aquí es en el sentido de comprender cómo funciona todo el cosmos y cómo funciona el mundo en relación con el cosmos, no en el sentido que dicen los católicos, es el sentido del universo.
Entonces, el Zohar es totalmente cosmogónico, no es de la cábala psicológica de Abulafia. Explica la construcción del universo con las ideas fundamentales del siglo XVI de Isaac Luria con respecto a las configuraciones, a los parsufim o a los rostros divinos. Comienza el Zohar y aquí se habla de Seirampin, Iradigampin, del Sinsum, que es el poder de contracción del universo, que esto es la primera vez que se nombra y aparece en el Zohar con el Sinsum, y habla de los 3 aspectos de la Jodma. La sabiduría, pero como emanación, no la sabiduría espiritual de cada uno de nosotros, sino la sabiduría divina que se encuentra en el nivel de Atzilut y que entra en nuestra alma, por así decirlo. Entonces, los 3 aspectos de la sabiduría son la sabiduría por su esencia, que es lo que sabe cada uno de esta disciplina. Luego la sabiduría por lo que revela, porque luego hace un vídeo y lo explica para que otros lo entiendan. Y luego la sabiduría por lo que le envía al nivel superior, que le puede enviar cosas que pueden, como hay interferencias mundanas y ahora con los aparatos y con todo, pues más, pues puede enviar la información y alguna llegará y otra no. Entonces, la sabiduría nace por lo que el universo le envía e ingresa información a nivel de Jotma. Lo que revela por lo que recibe, y es un gnosticismo, pero se revela en la materia, por eso no hay dualidad. Lo que hace revelar a la sabiduría es la Binah, los que entienden son los iluminados, ¿vale? Entonces la Yod pertenece al campo de la sabiduría, pero la revelación de la Yod está en la segunda letra del tetragrama de la ley, porque ya dices Yud Hei, que es ya, entonces es el nombre de Dios, aquí ya está la revelación. Es la matriz del nombre de Dios y las otras 2 letras que ya existen en los 2 universos fundamentales, el de la emanación, el de la creación, pero han de confluir en todo momento porque se crea la materia y se está revelando. Y hay un aspecto importante en que la materia, lo que se está revelando en forma permanente, hay 2 niveles, hay que unir el nivel de expansión y el nivel de contracción, que es el Gesed y el Geburah, que dicen algunos, o esto lo dice de otra manera, que es el mundo de la Jerusalén divina y de la Jerusalén terrestre. Entonces, se tienen que unir los 2. ¿Y cómo se unen? Pues esto se une en Tiferet a través del amor de corazón, a la circuncisión de corazón que decía aquel. Entonces lo transforma. El único que está un poco mal, que se tiene que transformar, es Jacob. Porque Jacob era, de Praga, y entonces hay que decir que era un poco sinuoso, que no tenía las cosas claras y que era, pues que se dedicaba a robar, se dedicaba a hacer cosas mal, y entonces le tuvieron que cambiar el nombre. Por eso en algunos sitios, si que te cambias el nombre, te cambia el destino, y pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel. Entonces, resumiendo, el cristianismo habla de misericordia, de Gesed, y este es Abulafia. El Islam habla es Isaac y habla de fuerza o de Geburah, y luego el pueblo de Israel es el pueblo de Tiferet, que tiene que tener, como dije en un vídeo, la misericordia de tu padre y la fuerza de tu abuelo, o algo así que era, ¿no? Entonces, Jacob se cambió el nombre porque es que igual que le cambiaron a Sarai por Sara, porque así le cambió un poco el destino. Y hay que decir que el pueblo de Israel es el pueblo de Yasser, que es directo a Dios. Y os voy a decir más cosas en un siguiente vídeo. Espero que os guste y me deis un like.